Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por estos lares, te doy una calurosa bienvenida, espero que te sientas como en casa y sobre todo, te invito a quedarte un ratito con nosotros. Porque hoy, mis queridos amigos del entretenimiento, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del panorama mediático, algo que sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta, con un nudo en la garganta y con un sinfín de preguntas revoloteando en la cabeza. Prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en esta impactante noticia que involucra a dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el mundo del espectáculo, Hande y Kerem. Así es como habrán vislumbrado en ese título que seguramente les ha hecho abrir los ojos como platos, algo ha pasado entre ellos, un evento que ha tomado a todos, absolutamente a todos, por sorpresa. A lo largo de este vídeo, vamos a desgranar cada hilo de información que tenemos hasta ahora, analizando al detalle los rumores que circulan como pólvora, las posibles implicaciones que esto podría acarrear, y por supuesto, vamos a examinar de cerca la reacción de sus miles y miles de seguidores y de la prensa especializada, que ya está trabajando a destajo para desentrañar la verdad. Pero antes de lanzarnos de lleno en este torbellino de información, de especulaciones y, quizás, de alguna que otra verdad a medias, quiero hacerles una invitación muy especial, una que para nosotros es fundamental y para ustedes es un simple gesto con un impacto enorme. Si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente con la mayor de las sinceridades a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí, ese que aparece estratégicamente para ustedes. Es un gesto totalmente gratuito, no les cuesta ni un céntimo, y la recompensa para ustedes es la seguridad de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, de nuestras primicias, de nuestros análisis en profundidad. Además, y esto es algo que nos emociona profundamente, nos ayudan muchísimo, pero muchísimo, a seguir creando contenido de calidad, contenido que sea interesante, entretenido y sobre todo, fiel a lo que ustedes esperan de nosotros. Ya saben, un clic y listo, y ya forman parte de esta gran familia. Ahora sí, con la introducción lista, con el escenario preparado y con esa chispa de expectación encendida, pongámonos cómodos, prepárense un buen café o su bebida favorita, porque la historia de hoy es tan emocionante, tan compleja y tan digna de un guión de telenovela que les aseguro que no querrán perderse ni una palabra. La noticia que ha explotado en las redes sociales, que ha hecho temblar a los portales de noticias turcas y que con una velocidad vertiginosa, ha cruzado fronteras para convertirse en un tema de conversación global, es la supuesta ruptura o cuando menos, un distanciamiento significativo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás vivan en una isla desierta y aún no estén al tanto de este fenómeno, permítanme contextualizar. Hande Erçel es, sin lugar a dudas, una de las actrices turcas más populares y queridas a nivel mundial. Su fama la precede y su rostro es reconocido por millones de personas gracias a su talento innato y a su carisma arrollador. La conocimos y nos enamoramos de ella en series que han dejado huella, como Love is in the Air, una producción que no solo la catapultó a la fama internacional, sino que precisamente compartió pantalla y, según los rumores que todos asumimos como ciertos, también vida, con Kerem Bürsin. Él, por su parte, interpreta al inolvidable y carismático Serkan Bolat, un personaje que se ganó un lugar en el corazón de la audiencia por su complejidad y su evolución. La química que existía entre Hande y Kerem en la pantalla era algo palpable, algo que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Era tan electrizante, tan genuina, que trascendió la ficción para conquistar los corazones de millones de fans alrededor del globo. Desde hace meses, incluso diría que desde que la serie terminó, los rumores sobre su relación amorosa han sido un tema constante de debate, de especulación, de esperanza para algunos y de curiosidad insaciable para otros. Los hemos visto juntos, hemos sido testigos de cómo compartían momentos de su vida personal a través de sus redes sociales, y parecía que su relación iba viento en popa, consolidándose día a día, construyendo un futuro sólido y prometedor. Por eso, cuando la noticia de su posible separación comenzó a circular, el impacto fue, como era de esperar, inmediato y devastador para muchos. Fue como un jarro de agua fría cayendo sobre las ilusiones y las esperanzas de una legión de seguidores que habían depositado en ellos una gran admiración y un profundo cariño. Las primeras señales de que algo no andaba bien comenzaron a aparecer de forma sutil, casi imperceptible al principio. Pequeños detalles que, en retrospectiva, cobraron una importancia capital como piezas de un rompecabezas que de repente encajaban de una manera dolorosa. Por ejemplo, la notable menor interacción entre ellos en sus perfiles de redes sociales.
Si antes sus cuentas personales se llenaban de fotos y vídeos compartiendo instantes de su día a día, de sus viajes exóticos, de sus proyectos profesionales, de momentos íntimos y divertidos, de repente, esas publicaciones se volvieron escasas, espaciadas, como si algo estuviera cambiando. Cada vez se les veía menos en público y las apariciones conjuntas, que antes eran motivo de celebración para sus fans, se hicieron una verdadera rareza. Esto para una pareja que siempre se había mostrado relativamente abierta sobre su relación, que había compartido su felicidad con el mundo, llamó poderosamente la atención y encendió todas las alarmas. Los medios turcos, conocidos por su agudeza y su insaciable apetito por las novedades relacionadas con sus estrellas más brillantes, comenzaron a indagar más a fondo, a presionar, a buscar respuestas. Y fue así como empezaron a surgir los primeros reportes, alimentados por fuentes cercanas a la pareja, que sugerían con cada vez mayor firmeza que la relación podría haber llegado a su fin. Inicialmente se hablaba de una crisis, de un periodo de distanciamiento, de la necesidad de tiempo para pensar y reflexionar sobre su futuro juntos. Pero con el paso de los días, la falta de declaraciones oficiales por parte de los protagonistas, la ausencia de desmentidos o aclaraciones, los rumores se intensificaron, se solidificaron y, para muchos, se transformaron en afirmaciones más categóricas, en una verdad asumida. La prensa, ávida de detalles jugosos, comenzó a especular sin descanso sobre las posibles causas de esta ruptura que, de ser cierta, dejaría un vacío enorme. Algunas versiones apuntaban a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, a visiones de vida que ya no coincidían. Otras teorías se centraban en la inmensa presión mediática, en las exigencias constantes de sus respectivas carreras, que podrían haberles llevado a tomar caminos separados para poder enfocarse en sí mismos. También se barajaron hipótesis sobre problemas de comunicación, sobre malentendidos que se fueron acumulando, o simplemente el desgaste natural de una relación, por muy intensa y apasionada que haya sido en sus inicios. Lo cierto, la cruda verdad hasta la fecha de hoy, 12 de octubre de 2025, es que no hemos tenido una confirmación directa, ni un escueto sí o un tajante no, ni de ande ni de querem. Este silencio en el vertiginoso y a menudo cruel mundo de la farándula, a menudo habla mucho más alto y claro que 1000 palabras. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido una mezcla de conmoción, tristeza y una profunda decepción. Las redes sociales se inundaron, y siguen inundándose, de mensajes de apoyo, de preguntas ansiosas, de súplicas para que todo sea un malentendido, y también, por supuesto, de un aluvión de especulaciones. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se volvieron tendencia mundial, demostrando una vez más el enorme cariño, la lealtad y el seguimiento masivo que estas dos figuras públicas cosechan en cada rincón del planeta. Muchos fans, aferrados a la esperanza, se niegan a creer que su historia de amor haya llegado a su fin. Se aferran a la idea de que se trata solo de un malentendido, de una fase pasajera, de un bache en el camino, y sueñan con que pronto se reconcilien, que vuelvan a aparecer juntos, sonrientes y enamorados. Otros, con el corazón encogido, con una melancolía palpable en sus palabras, parecen aceptar la posibilidad de que su cuento de hadas haya llegado a su fin, y con una madurez admirable, expresan su deseo de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. La admiración por su talento individual, por su profesionalismo y por la pareja que formaron tanto en la ficción como en la vida real, es innegable, y eso se refleja en la preocupación genuina y profunda que muchos sienten por su bienestar. Más allá de las especulaciones sobre la ruptura en sí misma, también se está analizando con lupa qué significa todo esto para sus carreras profesionales. Ambos son actores que se encuentran en la cúspide de su popularidad, con proyectos ambiciosos y emocionantes en puerta, con sueños y expectativas profesionales que los impulsan hacia adelante. ¿Afectará esta noticia, esta supuesta crisis, a su imagen pública? ¿Cómo manejarán la situación en sus próximos trabajos? Se rumorea con insistencia que Kerem podría estar preparándose para un proyecto internacional de gran envergadura, algo que podría catapultarlo aún más alto en la industria cinematográfica global. Por otro lado, de siempre ha sido un foco de atención constante para las marcas de moda, para las productoras de cine y televisión, y su presencia en campañas publicitarias es sinónimo de éxito. Cualquier cambio significativo en su vida personal, especialmente uno de esta magnitud, podría tener repercusiones, tanto positivas como negativas, en su trayectoria profesional, aunque ambos han demostrado ser profesionales extremadamente dedicados, resilientes y capaces de separar su vida personal de su trabajo. Por otro lado, es fundamental recordar,
Y este es un punto que a menudo se olvida en medio del frenesí mediático, que en el complejo y a veces implacable mundo de la fama, la línea entre la vida privada y la vida pública a menudo se difumina hasta casi desaparecer. Los seguidores sienten una conexión muy cercana con sus ídolos, con las personas que admiran en la pantalla, y sus vidas personales se convierten, en cierto modo, en parte de la narrativa que seguimos con fascinación, con pasión. Cuando se enfrentan a noticias como esta, es natural que surja una mezcla de curiosidad insaciable, de decepción, de empatía e incluso de una cierta sensación de pérdida. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas reales, con sus propias emociones, sus propios conflictos, sus propias decisiones y sus propias vulnerabilidades. La presión de ser constantemente el centro de atención, de que cada paso, cada palabra, cada silencio sea analizado, escrutado y juzgado por millones de personas, debe ser, sin duda, una carga abrumadora, una responsabilidad titánica. Analizando la situación con una perspectiva más amplia, podríamos decir que esta noticia, si se llegara a confirmar oficialmente, marcaría el fin de una era para muchos de sus seguidores más devotos. La pareja Hande y Kerem se convirtió, para bien o para mal, en un símbolo de amor moderno, de conexión auténtica, de esa magia que ocurre cuando la química en la pantalla se traduce de manera espectacular en una relación sólida y envidiable en la vida real. Su historia ha inspirado a muchos, ha sido un tema recurrente en conversaciones casuales, en debates acalorados en foros online y, por supuesto, en las noticias y en las portadas de las revistas de entretenimiento. El impacto de su posible separación trasciende el ámbito de la farándula turca para convertirse, sin lugar a dudas, en un fenómeno global, en un acontecimiento que resuena en todo el mundo. La fecha 12 de octubre de 2025 queda marcada, al menos por ahora, como un día en el que la expectativa y la incertidumbre reinan soberanas en torno a la vida y los sentimientos de Hande y Kerem. El silencio oficial, en este caso particular, ha generado un auténtico torbellino de especulaciones, de teorías conspirativas, de rumores que van desde lo más plausible hasta lo más rocambolesco y dramático. Es fascinante y a la vez un poco triste observar cómo la vida íntima de dos personas puede generar tanta expectación pública, tanta ansiedad colectiva, tanta pasión desmedida. Más allá de los rumores que vuelan como pájaros en el aire y de las especulaciones que se tejen en cada rincón de Internet, lo que queda innegablemente claro es el inmenso cariño, la profunda admiración y el respeto que Hande y Kerem cosechan en todo el mundo. Su talento individual es indiscutible, su capacidad para cautivar a la audiencia es legendaria, y su conexión como pareja, ya sea pasada, presente o futura, ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus seguidores, en el corazón de quienes los han acompañado en su trayectoria. Esperamos sinceramente, con la mayor de las esperanzas, que cualquier decisión que hayan tomado, cualquier camino que hayan decidido seguir, sea para su propio bienestar, para su propia felicidad y para su crecimiento personal. Que encuentren la paz y la alegría que merecen, sin importar las circunstancias. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo, de este viaje a través de esta noticia que ha revolucionado las redes y ha puesto a todos a hablar. Hemos intentado desgranar los detalles, las implicaciones, las reacciones y las emociones que ha generado. Como siempre, les agradezco enormemente de forma sincera y profunda, por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su compañía, por su atención y por su paciencia. Su presencia y su apoyo son lo más valioso que tenemos. Ahora, como siempre, quiero escuchar su voz, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta noticia que ha conmocionado a tantos? ¿Creen que Hande y Kerem realmente han roto, o se trata de un rumor infundado? ¿Qué esperanzas tienen para ellos, ya sea juntos o por separado? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para estos dos grandes artistas? Déjenme saber todo, absolutamente todo, en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones, sus opiniones, y me fascina generar esa conversación tan importante y enriquecedora que se forma cuando todos compartimos nuestras ideas. Y si este vídeo les pareció interesante, informativo, entretenido o simplemente les hizo pasar un buen rato, no olviden darle un buen pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación: suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos, para que sigamos trayéndoles las noticias, los análisis y el contenido más relevante y emocionante del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás con más respuestas.
Un abrazo grande para todos y gracias de nuevo por estar ahí.